Continuamos con la carta de Hebreos, llegamos al capítulo 5, versículo 11. Advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En varias ocasiones te hemos compartido sobre la apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice lo siguiente: porque no vendrá el Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. El término apostasía aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21 versículo 21, el ya mencionado Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 y Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Según el pensamiento bíblico, el concepto de apostasía expresa un distanciamiento doctrinal, práctico de las verdades evangélicas, verdaderas enseñanzas evangélicas. En primer lugar, es importante saber que la apostasía es un movimiento formado dentro de nuestra cristiandad, pero que a la vez se desvía de la autenticidad cristiana. Es una corriente espiritual que se aparta de la fe genuina. Lo que pretende es incorporar una fe errónea. Se aleja de la correcta doctrina para ir en pos de una imitación falsa. Sus enseñanzas y prácticas se consideran bíblicas, pero en verdad no lo son. Y lo que es peor, dicho movimiento se desarrolla en el marco de la Iglesia de Cristo. Es por tanto un cristianismo verdadero en apariencia, pero sin serlo en la realidad. Podemos advertir que la apostasía es cristiana en su forma, pero no en su esencia. Presume de actividad externa, pero carece de vida espiritual interna. Surge desde el seno de la iglesia histórico-cristiana, pero no es iglesia verdadera. Me gusta este versículo, Primera de Juan capítulo 2 verso 19. Salieron de nosotros, la iglesia, pero no eran de nosotros. A este movimiento podríamos denominarlo el sistema cristiano entre comillas del anticristo, el cual funciona de manera escondida, cambia de forma a lo largo de la historia de la Iglesia. Aunque si bien también fue identificado en ciertos momentos históricos por la Iglesia, y a la luz de las Escrituras, como fue el caso de la Reforma del siglo XVI, por este motivo ha tenido que ir adquiriendo nuevas estrategias de camuflaje. ¿Por qué? Porque si no, no puede engañar al mundo. Y ese camuflaje, ese engaño, sigue incluyendo a los propios creyentes. Marcos capítulo 13, versículo 22. Aún a los escogidos, es decir, la verdadera iglesia de Jesús, también se les engaña. Aún a los escogidos. Así pues, la apostasía no revela formas de maldad visible a los demás, sino que posee diversas expresiones de pecado oculto, que asimismo es camuflado por un ropaje religioso. Vestidos de ovejas, pero por dentro, lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Para mí es un tema difícil de exponer, de compartir. Y como hemos leído en Hebreos capítulo 5, versículo 11, hago real este versículo en mi vida. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es que la apostasía a veces es difícil de explicar. Es un mensaje duro, pero es un mensaje que se debe compartir. Es un mensaje que las iglesias no están compartiendo. Estamos en tiempos finales y hay que hablar de la apostasía. Esos falsos profetas, esos falsos pastores, esos falsos maestros ya están entre nosotros. Y esto hay que compartirlo a la iglesia. Esto hay que compartirlo al mundo. Pero a veces nos callamos por el miedo al que dirán. No quiero decir esto por si me censuran en las redes sociales. Me censuran en YouTube, me censuran en Instagram, me censuran en Twitter. Si voy en contra de este sistema,
Me pueden censurar. Y por eso no soy un atalaya. Por eso no predico la verdad, por miedo al que dirán. Hoy en día esto está pasando. Muchos falsos maestros proclaman avivamiento mundial cuando la palabra de Dios contempla más bien lo contrario. Tiempos difíciles, tiempos de persecución. La Biblia presenta claramente una apostasía que conjuntamente camina de la mano del verdadero evangelio. Hoy en día existe una tendencia espiritual bastante definida, que aunque no sea exclusiva de los extremos carismáticos, muestra los rasgos característicos de la apostasía mundial. Tales expresiones se encuentran en reconocidas congregaciones en la deformación de los tres grandes pilares de la vida cristiana: la doctrina, el amor, la fe. Iglesias, por ejemplo, que casan a homosexuales. Iglesias que solo se limitan a compartir de la prosperidad. Solo hablan de dinero en sus predicaciones. Siempre lo tendré en mente. Hay una mujer mexicana, no voy a decir el nombre, pero creo que ya la conocéis, que solo hablaba de dinero. En todos sus discursos habla de dinero, no habla de Jesús. Tú buscas una predicación de ella y Jesús no es el centro de su mensaje. Solo habla del dinero, de la prosperidad. Si tú das tal cantidad, vas a recibir tal. Y empiezan a hablar en nombre de Dios, diciendo: el Señor me ha dicho que aquí hay una persona que va a entregar su coche, que va a entregar $2,000. Y luego hay una persona pequeña, sencilla, humilde, que va a hacer una pequeña ofrenda y dice: no, esta ofrenda no vale. ¿Cuánto vas a dar? Y le dice la cantidad y dice: no, esta ofrenda no me vale. Así hay iglesias. Esto es apostasía. La verdadera doctrina es corrompida por estos falsos maestros, estos falsos predicadores. Siguiendo esta misma dirección de falsedad, se puede observar que una de las señales claves de la apostasía consiste en que la verdadera doctrina bíblica va a ser corrompida. Y es cierto que la historia siempre ha tenido sus detractores sobre las cuestiones más fundamentales en materia de doctrina cristiana, sobre todo cuando se toca el tema de la salvación. Y pese a ello, cabe pensar que en el periodo final de la historia será más difícil poder detectar el engaño. En la actualidad existe una forma de error mucho más sutil que dificulta en gran manera la identificación de ese error doctrinal. La expresión de algunos círculos cristianos, incluyendo el llamado evangélico, se revela haciendo el uso de sus falsas enseñanzas, donde el creyente se pierde en medio de la confusión. Y esto hace que se quiebre espiritualmente. Según de Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No hagas caso omiso a las predicciones, no hagas caso omiso a lo que dice la palabra de Dios, que no te engañen, que no vengan a ti líderes, falsos profetas diciendo algo que en la Biblia no pone. Hoy el mensaje bíblico es corrompido por la teología modernista, por nuevas extrañas formas de entender la palabra de Dios, que lo único que consiguen es complicar el evangelio. Además lo ensucian, lo enturbian. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Según se nos recomienda, todos los cristianos somos llamados a conservar la sana doctrina, la cual estamos obligados a conocer para así defenderla. Así defender esa sana doctrina de falsos maestros que quieren desviarla. Indiscutiblemente la doctrina cristiana parece sufrir hoy de corrupción, pero no debemos alarmarnos. La Escritura recoge la advertencia en clave profética. Asegura que muchos, tal vez demasiados, seguirán su disolución. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice la palabra también en Mateo capítulo 24, versículo 12, el amor se enfría, y por haberse multiplicado la maldad, que es la causa, el amor de muchos se enfriará. Una de las contradicciones más difundidas de la llamada apostasía reside en dejar a un lado lo que identifica al cristiano verdadero: la práctica del amor, el dar a los demás. Hemos escuchado la cuña publicitaria de Miguel diciendo que el verdadero amor es dar, es darse a los demás.
Eso se está perdiendo hoy en día. Algunos conocen muy bien la teoría bíblica, se llenan los labios hablando acerca del amor de Cristo, pero muy poco o nada ponen en práctica lo que predican. Así es como la actitud de hipocresía en su forma de expresión cristiana hace posible compatibilizar las bonitas palabras con manifestaciones carentes de amor práctico. Mucho bla bla bla, pero luego en lo práctico, ¿dónde está? El amor se tiene que ver en nuestra vida. Y así se demuestra que somos cristianos. Y no solo nuestra doctrina para los ortodoxos, mucho menos para los espectáculos, para las expresiones sensacionalistas, manifestaciones extraordinarias. Personas que se dedican a hacer shows en los mensajes y luego no te hablan de Cristo, no te hablan de nada. Te motivan solo a que tú puedes hacer las cosas, tú y tú. Tú te puedes levantar, tú puedes conseguir trabajo. Levanta tu mano en alto y di, yo puedo. Mensaje humanista. Nosotros no podemos. Nosotros podremos si solo el Señor está con nosotros. Él es en nosotros, el que nos da la fuerza. La vida cristiana no es vida. Ni mucho menos es cristiana si no se consigue expresar de una forma clara, y es a través del verdadero amor de Dios. Al igual que el amor se enfría, la fe se apaga, se extingue. Lucas 18, verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que podemos responder con el otro versículo. Por causa de la maldad de la sociedad, por causa de la maldad en el mundo, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Uno de los elementos más significativos de la apostasía radica en apartarse de la fe. De tal forma que gran parte del cristianismo apóstata basa su teología en las señales, los milagros, las sanidades, en la experiencia subjetiva de las sensaciones, pero muy poco en la fe. Otros en el extremo opuesto. Se apoyan en realizaciones espirituales en la propia intelectualidad, en sus fuerzas racionales, en la defensa del naturalismo teológico. Así es, en la medida en que nos vamos acercando al final de los tiempos. El abandono de la fe bíblica va a ser, y ya es, una de las señales más claras de la Iglesia apóstata. Pese a todo esto, la Escritura sigue sosteniendo la misma idea de siempre, mas el justo por la fe vivirá. ¿Hallará el Hijo del Hombre fe cuando regrese? ¿Nos encontrará velando, con la lámpara encendida? La apostasía nace y se desarrolla dentro de la Iglesia, pero sin embargo se aparta definitivamente de la auténtica fe, la fe que salva, yendo en pos de una fe engañosa que condena. Esto es la fe en los milagros, la fe en la fe, la extraña superfe, la fe del superhombre y otras expresiones. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre? ¿Qué decir de los focos más importantes de la apostasía histórica? Por ejemplo, el catolicismo romano. Es por poner un ejemplo. Incluso la Iglesia protestante. Con toda seguridad representó un logro para el cristianismo. No obstante, y como era de esperar, la historia volvió a repetirse. El movimiento protestante, convertido en un organismo oficial, fue degenerado hasta llegar a la plena decadencia. Hoy hay, entre comillas, pastores evangélicos protestantes, apóstatas de la fe. Hay muchos ejemplos. De hecho, yo antes, a través de YouTube, me gustaba seguir predicaciones de ciertos pastores, hasta que te das cuenta que el mensaje que comparte no es cristocéntrico. Pero unos patinazos que daba a la hora de compartir y que decía yo, esto es increíble. Apóstata de la fe. Invitando incluso a la Iglesia a que tengan relaciones entre sí, permitiendo que en su grupo de alabanza hubiera hombres
casados entre sí. Matrimonios homosexuales. Ministros de alabanza homosexuales. Apostasía, tiempos finales. A lo bueno llamarán malo, a lo malo llamarán bueno. Es una realidad lo que estamos viviendo. Y es un tema a veces muy complicado de comentar. Yo por eso, si en algo no me expreso bien, si en algo patino también, meto la pata, pues corrígeme a través de un comentario. Estamos hablando de la apostasía. Y llegando a la conclusión final, podemos afirmar que la expansión del fenómeno carismático en buena parte de nuestro mundo llamado evangélico ha sido alimentado por personas descontentas con el cristianismo. Personas incluso que confiaban en Dios, pero de repente llegó la enfermedad a su vida o a un ser querido y el Señor a lo mejor no respondió esa oración como él esperaba. El Señor se llevó a ese familiar y ese hombre que se había aferrado a Dios, tenía fe que podía el Señor obrar el milagro, no lo hizo, dejó de creer. Esa persona que a lo mejor está buscando trabajo meses y meses y ora al Señor y hay silencio. Esa persona deja de orar, esa persona deja de creer. Hay una gran colección de seguidores que son impulsados sobre todo por el libertinaje espiritual, el cual se deriva en congregaciones que carecen por completo de una formación bíblica y teológica. Todos ellos abren sus puertas con gran entusiasmo para recibir las nuevas corrientes de espiritualización, aunque por desgracia sin discernir con claridad las raíces, las influencias. Jesús advirtió a sus discípulos, Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe, que no te engañen. Parecen un eslogan publicitario, ¿verdad? Un eslogan político, pero es real. Jesús lo dijo. Jesús advirtió a sus discípulos. Jesús hoy en día nos advierte, mirad que nadie os engañe. Seamos prudentes. Pues el extremo carismático está buscando la unidad por la sola experiencia, no por la palabra de Dios. Cantidad y no calidad. Estos grupos mezclan influencias prácticas de religiones paganas con elementos filosóficos, psicológicos, que no se contemplan como doctrina en la Escritura. Hoy más que nunca necesitamos con urgencia volver a las fuentes de la sola Escritura. Allí es donde se ha revelado toda la verdad. Recurrir a la palabra de Dios. Hay personas que no leen la Biblia, leen libros. Leen a personas que tienen su testimonio, pero que... Vale, está bien. Leo tu libro, leo tu testimonio me puede acercar a Dios. Pero yo no puedo estudiar libros de otras personas, yo tengo que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué me está hablando Dios a mí? Porque a veces compartimos lo que el Señor habla a otras personas, pero ¿qué te está hablando Dios a ti? No que ha hablado Dios a otro, y a través de otro yo puedo compartir, no. Personalmente, Dios, ¿qué te habla a ti hoy en día? ¿Qué te está diciendo? Firme nuestra mente, firme nuestro corazón. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1. Vaya versículo. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No olvides que Satanás es padre de mentira, pero Dios es misericordioso y por ello ofrece la verdad a sus hijos que le buscan con un corazón sincero. Recojamos los sabios consejos del apóstol Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos
no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 17 y 18. Atendamos, pues, con toda diligencia a las recomendaciones bíblicas que hasta aquí hemos podido considerar. Estemos preparados para lo que se avecina. Muchos te hablarán de avivamiento mundial, pero la palabra de Dios dice que vendrán tiempos peligrosos, tiempos finales. Los padres se levantarán contra los hijos contra los padres, nación contra nación, país contra país, pueblo contra pueblo. Aquí en España ya lo estamos viviendo. El país se está dividiendo en dos, la derecha y la izquierda. ¿Qué decir de Cataluña, que busca la independencia? Nación contra nación. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Colosenses capítulo 2, verso 4. Tiempos finales. La apostasía crece. ¿Estaremos preparados? ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga? Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ya en las iglesias no se comparte el amor, la fe. Ahora solo es prosperidad. Ahora es mensaje humanista. Como dijo Jesús a sus discípulos, que no te engañen. Radio Solidaria.